Muchas gracias, presidente Lula, por esta invitación a participar de este seminario. Estoy muy contento de hacerlo en esta casa, la CEPAL, con Alicia Bárcena y con dos personajes que se encargan de poner la cuota de realismo en los sueños que podemos emitir los que nos dedicamos a otras tareas. Pero el BID y la CAF son los encargados de implementar buena parte de las buenas intenciones que tenemos. Y gracias especialmente al presidente Lula por lo que acabamos de escuchar, porque acá hemos visto un liderazgo y una conducción y el deseo de mirar a América Latina desde Sao Paulo. Siempre he pensado que, claro, dirigir un país continente son tantos los problemas que lo normal es mirar hacia el interior del país. Es difícil desde ese gran país continente mirar más allá. Y eso es lo que ha caracterizado al presidente Lula. Y hacía falta entonces una convocatoria como la que hemos escuchado esta mañana. Y acá se ha dicho mucho. América Latina pasa por un momento estelar. Doy por dicho todo lo que aquí se ha dicho. Los avances en democracia, los avances en manejos económicos, los avances en el ámbito social, etc. Lo único que quisiera decir en este sentido es que porque ha habido esos avances, entonces ahora hay otro ciclo y otras demandas al interior de nuestros países. Y si vamos a pensar en integración, la primera es la que tengamos al interior, domésticamente, en nuestras fronteras. Y para decirlo en una sola palabra, porque lo he dicho un par de veces en esta CEPAL, este nuevo ciclo significa un nuevo ciclo político del punto de vista de democracia representativa versus participativa, porque los movimientos que están hoy exigen más participación y no menos. ¿Y cuánto de la democracia seguirá siendo representativa y cuánto va a ser mayor participación al interior de nuestras sociedades? ¿Y cuáles van a ser las instituciones políticas para generar aquí? Y eso es un desafío mayor. Segundo, buena parte de nuestros países, desde el punto de vista económico, están llegando a 5 años, a 10 años como máximo, a unos 20, 22 mil dólares por habitante. Sí, yo sé, los promedios son hasta ahí nomás. Pero lo que sí es real es que el paradigma en aumente usted el ingreso per cápita para obtener mejores indicadores económicos sociales con buena focalización es real. Hasta los 20.000. Y después de los 20.000, lo que explica las mejores indicadores económicos sociales no es el ingreso per cápita, sino la forma en que ese ingreso se distribuye. Y el tema de la igualdad, entonces, y la desigualdad en nuestra América, pasa a tener una otra connotación, porque Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, si hemos de creer al Fondo Monetario en las cifras de proyecciones que hace CEPAL, todos de aquí a 5 u 8 años van a estar sobre los 20.000. Y a partir de ese momento entonces la pregunta es, ¿en qué liga queremos estar? Porque los que están sobre 20.000, una es la liga de los escandinavos o Japón u otros que tienen una distribución igualitaria del ingreso e indicadores mucho mejores que la liga de Estados Unidos, Singapur o Reino Unido, que tienen una peor distribución y los peores indicadores. Y eso no tiene nada que ver con que un país tenga 30.000 y otro tenga 45.000. Entonces es un nuevo ciclo económico. Y el tema de la distribución está, como lo ha dicho muy bien en tantos documentos, esta casa la CEPAL. Y un nuevo ciclo social, porque los avances que se han tenido en estos años desde el punto de vista de la disminución de pobreza, no es que se acabó el tema de la pobreza, no, está ahí latente para muchos de nuestros compatriotas. Pero lo que sí hay
demandas nuevas, emergentes, de aquellos que dejaron atrás la pobreza, no quieren volver allí, y esas son las demandas que tenemos hoy en buena parte de nuestro país. A partir de esto, entonces, claro, podemos a lo mejor mirar más allá de nuestros países, y ese es el sentido de esta reunión. Y quisiera entonces acá decir que lo que veo no me gusta. Tenía razón Enrique García cuando dijo que el estado de nuestros procesos de integración no es para estar muy orgulloso. Lo único que quisiera decir es que las cifras son las que aquí se han dicho esta mañana, y lo más importante es que es lo que hemos logrado crear. Porque aquí hemos creado el punto de vista de integración. Acá, en esta parte del mundo, UNASUR, como una respuesta que pretendía subsumir en un solo todo los esfuerzos de la comunidad andina y el Mercosur. Y UNASUR entonces es en lo esencial cómo somos capaces de generar los pasos fronterizos, los puentes a que se refería con tanta fuerza el presidente Lula, o, como decíamos en la década de los 90, los corredores bioceánicos. Porque es la única forma, desde aquí, cuando miramos nuestra costa del Pacífico, mirar el Atlántico. Y claro, me alegro de saber que ahora tenemos puentes entre Brasil y Bolivia, porque si de corredores bioceánicos para llegar a Sao Paulo, entonces el camino a través de Bolivia para nosotros Chile es fundamental. Y por lo tanto, aquí hay una mirada común, porque digámoslo, nuestros países todos se hicieron mirando su respectivo mar y desde ahí conectarse al mundo. Y ahora se trata de cómo, desde cada uno de nuestros países, nos miramos hacia el centro de esta América nuestra. Y eso implica entonces un conjunto de temas que aquí están y que pasan a ser fundamentales. Y así como tenemos UNASUR en esta parte del mundo, bueno, está el Plan Puebla, Panamá, de México y Centroamérica en la otra parte del mundo. Y en buena hora porque México juega un rol de bisagra entre Estados Unidos y el resto de América Latina. Y como he dicho y recordado más de una vez, porque México tiene una balanza favorable con Estados Unidos, México puede darse el lujo de una balanza desfavorable con nosotros. Entonces, tenemos UNASUR, tenemos México, Centroamérica, y se nos olvida el Caribe. Pero el Caribe es donde hay el mayor grado de integración. Sea tal vez porque dependían de los amigos ingleses, pero lo concreto es que ahora tienen una Corte Suprema única para todos los países del Caribe. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese desafío integracionista? Claro, es cierto, le fue más fácil. Antes la Corte Suprema era la High Court en Londres. Decidieron reemplazar la High Court en Londres por una High Court de ellos. Punto. Entonces, queremos dar lecciones nosotros de integración, pero se nos olvida que otros están un poquito más avanzados. En buena hora. Pero creo que lo importante es a partir de estas tres entidades, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer? Es tener ahí sí nos demoramos menos en la discusión, en la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Y CELAC es tal vez el instrumento más importante. Alguien puede decir, el CELAC es la continuidad natural del Grupo de Río. De aquello que partió Grupo de Río como el entendimiento de Brasil y Argentina cuando recuperan sus respectivas democracias en la década del 80. Y después el Grupo Contadora, cómo se hace la paz, etc. Pero el CELAC como instrumento político que nos da entonces la capacidad de mirar a América Latina como un todo. Y entonces, si he de ser franco en esta reunión, y quiero decir que lo que miro no me gusta, porque me parece muy claro, CELAC, que la comunidad para todos, el instrumento político, donde debemos discutir política, la política común,
de América Latina respecto al resto del mundo. Y las tres instancias, México, Centroamérica, UNASUR y Caribe, como los elementos donde tenemos que avanzar en concreto en todo lo que aquí han comentado desde el punto de vista de infraestructura, conectividad, etc. Sin embargo, en el último tiempo, vemos también que hay un mundo que cambia. Vemos que el mundo del Atlántico se desplaza al mundo del Pacífico. Vemos por primera vez, y está claro, que el futuro es el Pacífico. Pero entre el Atlántico y el Pacífico está este hemisferio en el cual nosotros pertenecemos, que es el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá y América Latina al sur. Entonces estamos en el centro de una ecuación de desplazamiento del mundo, del Atlántico al Pacífico. Lo que no me gusta es que porque hay ese desplazamiento, entonces algunos piensan que deben haber un conjunto de países del Pacífico que miran el Pacífico y los del Atlántico el Atlántico. Y quiero decirlo con franqueza, Alianza del Pacífico me parece muy bien, pero Alianza del Pacífico implica también incorporar los países del Atlántico. ¿Para qué eran los corredores oceánicos si no para llegar al Atlántico los países del Pacífico? ¿Y para qué está construyendo esa carretera Brasil al que nos ha recordado el presidente Lula para llegar a los puertos de Perú? Si no es para llegar al Pacífico. Entonces ocurre que ahora los procesos de integración van a ser distintos según la geografía. Pero por Dios, en el mundo global, la geografía nos cambió. Seamos claros. Los barcos post-Panamá, o sea, los barcos que ya se están construyendo, que no van a poder cruzar el canal de Panamá ampliado, esos barcos, enormes barcos, que tienen una capacidad en que si usted pone los contenedores de uno de esos barcos, uno detrás de otro, junta 100 kilómetros. ¿Qué tal eso? 100 kilómetros de contenedores. Y si ese barco sale de Santos en Brasil o de Buenos Aires en Argentina, demora un día más en llegar a Shanghái. O sea, la verdadera ventaja es cuánto nos demoramos en cargar el barco. Entonces, ¿qué he visto en los países del Pacífico? Estuve para un año atrás, en Cartagena de Indias. Y por razones de itinerario, de aviones, qué sé yo, tuve un día libre en Cartagena de Indias. Como no existen en las agendas días libres, me inventaron un viaje al puerto de Cartagena de Indias. Y fui un poco arcañadiente, porque hay cosas más bonitas que ver el puerto de Cartagena de Indias, ¿verdad? Y bueno, y ahí estuve. Y me dijeron de repente, señor, usted está aquí en el principal puerto del Pacífico. Clase de geografía, ¿cómo esto va a ser Puerto Pacífico? Sí, me dijeron. Los barcos del Pacífico Sur, de América del Sur, de contenedores, este es el puerto más importante. Y me llevaron a una sala y me mostraron dónde estaban todos los barquitos en el Océano Pacífico que miran a América del Sur. Y según ellos, la mayor parte de esos barquitos habían salido de o iban a Cartagena de Indias, que es un gran hub desde donde desplazan. Ni siquiera se dieron el trabajo a hacerlo Buenaventura, los colombianos. Pero ese es el mundo del futuro. Y según ellos era por la eficiencia del puerto, etcétera, etcétera. Está bien, hicieron muy bien su trabajo, me dejaron convencido de aquello. Pero lo que quiero decir es que la geografía cambió. Entonces, no porque miramos el Pacífico, tenemos nosotros el privilegio aquel que somos los dueños del Pacífico. Entonces, quiero decirlo aquí derechamente, no acepto esta nueva forma de mirar en que unos miran al Pacífico y otros al Atlántico. Como lo dije el otro día en una reunión en Washington, esto es volver al Tratado de Tordesillas, 500 años atrás, cuando el Papa determinó: estos señores pertenecen a Portugal, estos señores pertenecen a España,
estos hablarán portugués, estos hablarán español. Y ahora entonces estamos volviendo al Tratado de Tordesillas. Es la utopía del futuro, volver a 500 años atrás. Inaceptable. Y entonces, la Alianza del Pacífico, a mi juicio, debe mirar a todos, y la del Atlántico también, porque eso es lo que somos. Y quiero agregar algo más, porque es lo que tenemos aquí. ¿Cómo se va a hacer el mundo del futuro? Si hablamos de arquitectura mundial, entonces algunos piensan que se puede hacer mirando al Pacífico. ¿Y qué es lo que es el Trans-Pacific Partnership? Y escúchenme que diga, el Trans-Pacific Partnership, ¿qué es lo que es? Es un acuerdo que tuvimos, presidente Lula, primero nosotros con Nueva Zelanda, al tener un acuerdo de libre comercio. Y yo quería que aprendieran de productos lácteos los agricultores chilenos. Se hizo el acuerdo y cuando estábamos por terminar, Singapur dijo, yo quiero participar de eso. Bueno, Singapur, qué importante, pues que venga Singapur. Y luego llegó Brunei y dijo yo también. Y se hizo entonces un P4 dentro de la PEC. Y por supuesto dijimos que estaba abierto a todo el que quiera. Y alguien descubrió este acuerdo tan importante de estos 4 importantes países, Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, y dijo, bueno, ¿por qué no entramos ahí? Y entonces, claro, Estados Unidos invitó a que entrara ahí Japón, Australia, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ahora se está discutiendo como el Trans-Pacific Partnership. Y lo único que yo veo ahí es que es una discusión muy privada. No está claro cuánto se ha avanzado, pero ahí, claro, se están viendo cosas como propiedad intelectual. Y propiedad intelectual, presidente Lula, es el debate del futuro. Y si de propiedad intelectual se trata, hubo agricultores en este país que descubrieron que cuando querían producir un cierto durazno, porque exportamos muy buenos duraznos, descubrieron que estaba protegido por una patente, un durazno especial que tenía el huesco más chico, que era más dulce, que era no sé qué. Y si usted quería exportar ese durazno, primero tenía que comprar la patente y después pagarle el royalty. Ese va a ser el mundo del futuro. No vamos a exportar fruta, vamos a exportar fruta protegida por una patente. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Y le dije yo, ¿y cuándo nosotros creamos una patente e inventamos nosotros un durazno nuestro? Y entonces, usted cuando plantea con mucha razón, ¿cómo hacemos para tener nosotros latinoamericanos también aquello? Tenemos universidades, tenemos posgrado, tenemos todo. Pero ahí no se nos ocurre tener una propuesta común para potenciar lo nuestro. Entonces, tenemos el TPP. Y el TPP me parece algo complejo y difícil. Porque al TPP Estados Unidos cuando lo hace mira al sur e invita a México, a Colombia, a Perú, a Chile. Y hay otros candidatos al TPP también. Y tratando de pensar, dije, bueno, los invito a todos también, pues si somos América también, pero América aquí, mira. Y yo digo, claro, pero también hay que invitar a otros, ¿no? Pero simultáneamente Estados Unidos, fíjese usted, presidente Lula, invita a la Unión Europea, ante las dificultades de la ronda de Doha, supongo, a discutir un gran acuerdo de comercio y de inversión. Y es Estados Unidos y la Unión Europea. Y eso se va a llamar el convenio de la Gran Alianza Estratégica del Atlántico. Y de repente dije, ¿y Atlántico? ¿Y nosotros dónde estamos ahí? No saben de geografía. México, que yo sepa, da al Pacífico y al Atlántico. Colombia da al Pacífico y al Atlántico. Pero respecto del acuerdo del Atlántico, no estamos ahí. Entonces, bueno, pero si ahí se van a fijar las reglas, ¿eh? Si no avanzamos en la ronda de Doha y avanzamos poco en la Organización Mundial de Comercio,
un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, dado lo que ellos representan hoy en el mundo, distinto a lo que representaron en 40 años más, pero hoy, ahí van a estar las reglas. Y nosotros estamos ausentes. Y en este otro, en el TPP, estamos, pero sabemos que la situación es compleja. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a manejarnos, latinoamericanos, a esta suerte de división en la forma de mirar los procesos de integración? Y yo entiendo que detrás de esto tiene que ver las realidades de cada país, porque los países, cada uno de nuestros países son distintos. Hay una América Latina, pero hay realidades distintas de nuestros países. Un país continente tiende a proteger mucho más sus mercados que un país pequeño como Chile que se abre al mundo. Y entonces el problema que hemos tenido en nuestros procesos de integración es que suponemos que una misma talla le hace a todos los países. Unos son más gordos, unos somos más flacos, unos son más largos, unos son más angostos. Entonces decir en Mercosur todos tienen que tener el mismo arancel externo común nos colocó una dificultad a Chile para ser miembro pleno del Mercosur, como todos los que están en esta pieza saben. Y nunca logramos hacerlo. Pero sí me parece que en UNASUR somos miembro pleno y vamos avanzando en procesos de integración, sí señor, pero no nos dividamos entre los que miran el Atlántico y el Pacífico. Y yo creo que este planteamiento que ha hecho el presidente Lula, que es lo que yo más rescato, la capacidad de liderazgo que tiene Brasil y la capacidad de liderazgo para hacer un replanteo de cómo somos capaces de seguir avanzando. Y creo que sería muy importante que cuando se habla de hacer un entendimiento respecto del Pacífico, cualesquiera que sea, esté la voz de Brasil ahí. Porque claro, cuando Estados Unidos discute con Europa, ¿qué es Europa? ¿Los países del Atlántico? ¿Dónde está Italia? Que yo sé, pero el Mediterráneo, y Grecia ni decir. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización de defensa entre Estados Unidos y Europa, te lleva a Turquía. Y no está en cerca del Atlántico, Turquía, ¿no? Hay una concepción geográfica distinta. Y a nosotros nos quieren dar una concepción geográfica del siglo XIX. El que mira el Atlántico y el que mira el Pacífico. Y eso no puede ser. Y entonces también creo que es muy importante entender esto. Es distinto. Si se quiere hacer del TPP un instrumento que va a tener que ver con cómo somos capaces de estructurar las reglas de comercio en el Pacífico, entonces digamos nosotros, oye, amigos de Brasil, ¿por qué no echan una miradita acá Y también queremos nosotros, chiquititos como somos, tener que decir si hay algo en el Atlántico, ¿no? Y creo que esto pasa a ser un elemento muy determinante en los procesos de integración futura. Porque aquí lo que se está jugando son cosas muy serias. Y creo que la forma que hasta ahora se ha tratado el tema ha sido demasiado poco transparente. No lo digo yo, lo dice el New York Times, en una editorial que publicó por ahí. Y entonces, claro, viene la discusión de cómo hacemos el futuro. Y entonces es aquí donde uno dice, claro, porque hay tal cantidad de temas globales a los cuales acá ha habido referencia. El clima, las drogas, las migraciones, los temas de seguridad. Y respecto de todos estos temas, seamos claros. No porque haya acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales entre nosotros, están resueltos. Cuando usted discute con Estados Unidos no resolvimos antidumping. Cuando se discute con la Unión Europea no hemos resuelto el tema de los subsidios agrícolas. Y tenemos especificidades distintas, pero respecto de estos temas tenemos planteamientos comunes como latinoamericanos. Y por lo tanto, estos planteamientos comunes nos obligan a hablar con una sola voz como latinoamericanos, si vamos a ser escuchados. Y entonces, alegrémonos de lo que ha ocurrido en los últimos años.
La América Latina que emerge de la crisis es distinta de la América Latina que entró a la crisis del 2007-2008. Y se le mira distinto. Pero para que nos respeten, tenemos que tener claridad en nuestras convicciones y cómo operar en la escena mundial. Y entonces, si tenemos el CELAC, usemos el CELAC para reunirnos 3 meses antes del G20, y ojalá en el G20 entonces, donde somos 15%, porque ahí está Brasil, Argentina y México, podamos hacer algunos planteamientos comunes como latinoamericanos en el G20 para ser escuchados. Temas muy simples y concretos, pero en donde se requiere un liderazgo claro y una participación de todos con una propuesta común. Tiene toda la razón Lula cuando se refiere a la reunión del 2004 en Cusco y cuando salieron los indicios de hidrógeno en azul y la respuesta que hubo por parte de los países del ALBA. Pero eso tiene que ver más bien con temas de la política doméstica interna de esos países, de cómo quieren relacionarse con otros. Pero los temas nuestros de integración son clarísimos. Y lo que me preocupa es que no vamos por un camino que es el más adecuado. Y esto tiene que ver entonces con dónde vamos a debatir los problemas de la gobernanza mundial. Va a ser un G2 entre Estados Unidos y China. Va a ser un G4 en que supongo que los otros dos serán Europa y la India, o no sé. Sí, claro, por primera vez alguien le va a decir, mira lo que estamos viendo. Es el tránsito de un país continente a otro país continente. Este no es el cambio de la potencia de España que es superada por Francia o Francia por el Reino Unido. Y del Reino Unido nos vamos después de la Primera Guerra Mundial a Estados Unidos como la gran potencia del mundo. O para ponerlo en otros términos, alguien decía que es el tránsito de Sócrates a Confucio. Y otro dijo, dijo, es el tránsito de un país que representa a aquellos que medimos el tiempo en siglos, a un país que representa el transcurso del tiempo en milenios. Y por eso es difícil entenderlo. Pero lo concreto es que ese tránsito se va a producir. Y hoy tenemos una China mucho más segura de sí misma y de lo que viene para adelante. El nuevo liderazgo chino está mucho más seguro que lo que era un Hu Jintao o un presidente Jiang Zemin. Y entonces podemos discutir mucho que queremos un nuevo Bretton Woods como la arquitectura financiera internacional, podemos discutir cuánto tiempo va a seguir el dólar como moneda común, etcétera, pero me parece que acá son los temas respecto de los cuales nosotros latinoamericanos tenemos que tener una mirada. Y el planteamiento que ha hecho el presidente Lula esta mañana, lo que yo rescato, es su pasión y la voluntad política, cuando comenzó a recitarnos cuánto cuesta esto, cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta. Porque claro, se nos olvida que en último término los procesos de integración que tienen un costo, el costo es menor que el costo de no integrarnos como corresponde. Porque lo que no queremos en el siglo XXI es que se llena por la periferia desde el punto de vista de exportar commodities. Ahora vamos a seguir siendo la periferia porque tenemos que empezar a comprar royalties de la propiedad intelectual y del avance de otros. Y ahí entonces aprovechemos este momento. Y es un momento espléndido desde el punto de vista de América Latina y cómo nos ven de afuera. El problema es que tenemos que ordenar la casa. Y bienvenido sea un seminario como este para que ordenemos la casa. Y bienvenido sea un liderazgo con la fuerza de lo que es Brasil. Porque yo entiendo, Brasil está en los BRICS, Brasil está jugando en otras ligas, pero también la política exterior se hace siempre del lugar donde uno es. Yo siempre he dicho, los amigos españoles empezaron a pensar distinto en el mundo
cuando entraron a Europa, en el 86, en la Unión Europea. Y la política de Chile se hace desde América Latina y desde América del Sur, en el horizonte. Pero para esa política el liderazgo de Brasil es fundamental. Y lo que me gustaría sería que esa carretera que va al Pacífico sea también una carretera que le lleva el peso de Brasil cuando queremos pesar en el Pacífico, que va a ser el océano, es el océano del futuro. Y la regla está ahí sencilla. Y ahí queremos entonces tener no solamente los que son ribereños. Yo quiero seguir al sur y decir a los amigos de Argentina, oiga, ayúdenme, y a Venezuela también, y a Uruguay obviamente, y Bolivia y Paraguay, entonces no van a estar en ninguna parte porque no tienen costa. Por favor, creo que el tema es demasiado obvio, y por lo tanto mi alegato sería: no aceptemos la división de Tordesillas de 500 años atrás y miremos cómo debemos hacerlo para los próximos 50 años a futuro. Y bienvenido sea este seminario a iniciativa de Lula, que implica entonces un liderazgo dispuesto a tomarlo y a compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias